Chicos, se escucha, ¿verdad? Altavoz virtual. Hola, ¿se escucha? ¿Y se escucha? Sí, se escucha. Ya, gracias. Quería confirmar. Bien, chicos, sigamos con la clase. Hoy ya estamos terminando el curso y ya estamos aptos para dar el examen de la tercera fase de comunicación cuántica. Bien, habíamos estado hablando de lo que son los vicios de refracción. Entonces, los vicios de refracción, para tener en cuenta, cuando decimos que hay emetropía, emetropía es cuando los rayos de luz paralelos en un globo ocular se enfocan en la retina. Este es un ojo emétrope. Por el contrario, la ametropía va a ocurrir cuando estos rayos de luz no se enfocan en la retina. De tal forma que estaremos ante un ojo hipermétrope cuando la luz es enfocada detrás de la retina y un ojo miope cuando es enfocado delante de la retina. Y astigmatismo cuando se enfoca en dos puntos. ¿Ya? Todo eso constituye lo que son los vicios de refracción, principal causa de disminución de la agudeza visual. Entonces, emetropía, ojo normal, los rayos de luz se enfocan en la retina. Ya, entonces, los trastornos de refracción se dan cuando la luz no está enfocada en la retina. Y estos pueden ser clasificados en ametropías primarias, que pueden ser focales o astigmáticas, o afocales o astigmáticas. Las focales o astigmáticas enfocan en un punto por delante o detrás de la retina. Hablamos principalmente de lo que es, pues, trastornos de refracción, principalmente axiales, que son los más conocidos. Los afocales o astigmáticas enfocan en dos líneas focales principales, ¿no? Y esto principalmente se debe a trastornos de posición o de curvatura. Las secundarias o patológicas, ¿no? Las ametropías secundarias o patológicas están relacionadas ¿con qué? Con lo que es alteraciones en el eje antero-posterior del ojo, ya sea que el ojo sea muy grande, como en casos de miopía patológica o degenerativa, o por el contrario, ojos demasiado pequeños, porque hay microftalmia o porque el ojo está siendo empujado. Por alteración en la situación de los elementos ópticos, se dan cuando existe luxación anterior al cristalino, se producen pues miopías, hipermetropías cuando la luxación es hacia la parte posterior del cristalino. Y también hay alteraciones en el poder dióptrico en algunas circunstancias. Alteraciones en el poder dióptrico dadas por trastornos en la superficie, sobre todo en situaciones de queratocono, por cambios en el índice de refracción, por ejemplo, en caso de miopía que se genera en situaciones de pacientes con precatarata, los pacientes que tienen diabetes, ¿no? O por ausencia de elementos ópticos. ¿Qué pasa si no existe el cristalino? ¿No? En esa circunstancia se va a presentar una hipermetropía por apatía. Entonces, todos los trastornos de refracción al final se reducen en estos cuatro: hipermetropía, miopía, astigmatismo y lo que es presbicia. Veremos rápidamente cada uno de ellos. Habíamos adelantado que cuando se presenta la hipermetropía, cuando los rayos de luz van a incidir por detrás del globo ocular. Por lo tanto, son pacientes que
que tienen ojos mucho más pequeños. Ahora, de todas las hipermetropías, ¿cuál es la más frecuente? La hipermetropía axial, aquella que deviene de un tamaño reducido del globo ocular. Puede haber también hipermetropía de curvatura, de índice o por posición del cristalino, pero estas son las más infrecuentes. Hipermetropía axial, la forma más frecuente de hipermetropía, donde el globo ocular es más pequeño. Ahora bien, si un ojo es 1 centímetro más pequeño que el de la población general, eso implica hasta 3 dioptrías de hipermetropía en este caso. Entonces, pues, si el ojo es más pequeño, en 2 milímetros, ya tiene una hipermetropía de 6. Entonces, vean cómo la longitud axial juega un rol muy importante. Que puede haber una hipermetropía de curvatura por disminución de la curvatura de la córnea y o del cristalino, también. Y hay una relación también de un aumento de 1 milímetro en la radio de curvatura de la córnea, determina una hipermetropía hasta de 6 dioptrías. Pero esta patología es mucho más infrecuente. Más frecuente es el que el ojo esté disminuido de tamaño. También puede haber hipermetropía de índice, por disminución del índice de refracción del cristalino, ¿no? O cuando el cristalino se encuentra por detrás de la posición normal que debiera estar ubicado. También se produce una hipermetropía. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un paciente tiene hipermetropía? Va a haber una visión que es borrosa, tanto para lejos como para cerca. Y esto va a depender del grado de miopía, de hipermetropía que pueda tener el paciente. Cuanto más medida, habrá más dificultad para ver, habrá mucho más molestias, sobre todo para lo que es la visión cercana. Y esto se traduce a través de lo que se llama astenopía, que son las diferentes molestias que suele tener una persona con hipermetropía o con algún vicio de refracción, que se ve traducida por visión borrosa, cefalea, lagrimeo, enrojecimiento ocular, etc. Entonces, estos pacientes, usualmente en lo que es la visión cercana, generalmente tienden a alejar los objetos para tener una mejor visión. Entonces, en estos pacientes con hipermetropía, como existe una dificultad para ver tanto a distancia como a cerca, entonces en estos pacientes es frecuente que se pueda desarrollar ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? La disminución de la agudeza visual que no logra ganar visión en su proceso de desarrollo. Entonces, una visión borrosa del paciente con hipermetropía será como la que se está viendo ahí en la imagen. ¿Y con qué se corrige esto? Con lentes esféricos positivos. ¿Ya? Entonces, todos los vicios de refracción tienen una manifestación. ¿Cuál es la disminución de la agudeza visual para distancia? Todos los vicios de refracción constituyen la principal causa de disminución de la agudeza visual. Entonces, pues, la hipermetropía se hace el diagnóstico en base a qué, a cuánto está viendo el paciente. Y eso se va a determinar como una disminución de la agudeza visual. Y la medida de la vista, sobre todo en pacientes hipermétropes, debe hacerse bajo lo que es cicloplegia. ¿Por qué? Porque ya los niños tienen gran poder de acomodación y un hipermétrope todavía más. El tratamiento, ya saben, con lentes positivos, o también pueden ser operados con cirugía láser. Cualquiera de los procedimientos dan buenos resultados. Entonces, ¿puede haber hipermetropía patológica? Sí. ¿De tipo axial en qué circunstancia? Cuando existen ojos muy pequeños.
De tipo curvatura sí, cuando hay lesión cicatrizal en córnea, donde se modifica lo que es la curvatura de la córnea. De posición también, ¿cuándo? Cuando existe pues, subluxación del cristalino hacia la parte más posterior. De índice, cuando existe algún grado de catarata. Y cuando existe ausencia de cristalino, también. En caso de afasia química. El otro gran grupo de patologías lo constituye lo que es la miopía. Al contrario, en estas circunstancias, lo que es los objetos se van a enfocar delante de la retina. La principal causa de la presencia de miopía lo constituye lo que es la miopía axial, un ojo demasiado grande. Por aumento del eje antero-posterior del cristalino, que es la causa mucho más frecuente, ¿no? Puede ser también por aumento de curvaturas de la córnea y del cristalino, por aumento del índice de refracción del cristalino, o por una posición anormalmente anterior al cristalino, que va a hacer que se enfoque delante de la retina. Cuando estaba más posterior se enfocaba detrás del globo ocular o detrás de la retina. Un paciente con miopía, ¿de qué se va a quejar? Se va a quejar principalmente de lo que es una visión disminuida a distancia. Por lo tanto, estos pacientes, en un afán de compensar la visión, están guiñando los ojos en forma constante. Pero estos pacientes, si bien tienen dificultad para ver a distancia, tienen una muy buena visión cercana. Esta visión cercana hace que en estos pacientes lo que es la miopía no sea tan, no esté tan presente en casos de miopía. ¿Ya? Y estos cuadros de miopía, como todos los vicios de refracción, tienden a aparecer en la infancia. Por lo tanto, el control tiene que hacerse a una temprana edad, antes de los 6 años de edad, a los 4 años y medio. Entonces, un paciente con miopía va a tener ojos típicamente grandes, pupilas midriáticas, una cámara anterior bastante profunda. Se corrige con lentes negativos, ¿no? Con lentes de contacto o con cirugía LASIK, como lo vamos a ver. Muy bien, entonces, todos los vicios de refracción constituyen eso, vicios de refracción, aquellos que se corrigen con la colocación de lentes, de los diferentes tipos de lentes, o con una cirugía ocular. Pero es importante que se tenga en cuenta lo que es la miopía patológica, sobre todo la miopía degenerativa o patología axial, patológica axial. ¿Ya? La miopía degenerativa, esta miopía patológica axial, se caracteriza ¿por qué? Porque presenta el ojo cambios degenerativos, principalmente a nivel de la retina. Entonces, cuando hablamos de una miopía patológica, hablamos de una patología que afecta principalmente la retina. Por lo tanto, ya no es solamente un problema de lo que es el vicio de refracción. Constituyendo un vicio de refracción es sobre todo una enfermedad de la retina. ¿Por qué? Porque en lo que es el polo posterior va a tener una serie de cambios que vamos a ir viendo y afortunadamente esto se presenta solamente en 4% de los pacientes miopes, ¿no? Entonces, en una miopía degenerativa, ¿qué es lo que vamos a encontrar principalmente? Vamos a encontrar lo que es una retina totalmente adelgazada. Vamos a encontrar lo que es un cono miópico. Vamos a encontrar estafilomas esclerales. Ya habíamos adelantado que estos pacientes también tienen degeneración a nivel de vitrio,
que condiciona el desprendimiento posterior del vitrio, que puede condicionar el desprendimiento de retina. Estos pacientes tienen también, pues, degeneraciones en la periferia, que se traducen por qué, por lo que se llaman degeneraciones en empalizada o degeneración látice, que predisponen lo que es un desgarro retinal, y desde ahí puede haber lo que es, pues, un desprendimiento de retina. Entonces, también puede existir una mancha de Fuchs. ¿Qué es la mancha de Fuchs? Es un sangrado a nivel del área macular por neovasos que se generan ahí. Entonces, vean, todo esto hace que una miopía patológica es, pues, más una enfermedad de la retina que un vicio de refracción. ¿Ya? Entonces, vean lo que es una retina patológica y una retina normal. En la retina patológica vemos un adelgazamiento en toda la retina. Vean, esta es la retina, perdón, el nervio óptico, y todo esto es un estafiloma junto con lo que es la cono miópico. Una retina totalmente adelgazada a nivel de la mácula que estamos observando, las manchas de Fuchs. En la periferia puede tener degeneración látice, que puede presentar posteriormente un desgarro retinal, etc. Entonces, esta es una retina enferma con mayor posibilidad a evolucionar hacia un desprendimiento de. ¿Ya? Entonces, que corrige con el poder de los lentes que vean que va a requerir, sí, pero principalmente es una enfermedad retinal que es necesario que tenga un seguimiento. El astigmatismo, al contrario, viene a ser, ¿no?, un espacio donde dos puntos de luz están impregnando un área diferente a la retina. Y ese espacio es el espacio donde la persona ve mal y se hace evidente el astigmatismo. El astigmatismo también se va a traducir por un déficit visual, a distancia, también de cerca, principalmente a distancia. Y de las patologías que estamos hablando, el astigmatismo es el que tiene la mayor astenopía, es el que tiene mayor manifestación en las personas. Cuando un paciente tiene astigmatismo, pues tendrá mayor cansancio visual, mayor enrojecimiento, mayor cefalea, etc. Signos de astenopía. Entonces, eso es lo que caracteriza a un paciente con astigmatismo. Y esto se va a presentar porque la córnea tiene dos ejes principales y estas pueden enfocar la retina, la imagen en diferentes partes de la retina, ya sea delante o detrás de la retina, como diremos. Es regular, ¿no? Irregular también. Lo irregular cuando se presenta, cuando existe algún tipo de lesión corneal. ¿Ya? La cicatrización corneal hace que aparezca un astigmatismo. Bien, hay astigmatismos de diferente tipo. ¿Cuándo hablamos de un astigmatismo simple? Cuando uno de los meridianos se encuentra en el plano retiniano, mientras que el otro es ametrófico, ya sea miópico o hipermetrófico. ¿Qué implica esto? Que uno de los focos está enfocándose en la retina y el otro delante de la retina. ¿Cómo se llamará esto? Un astigmatismo miópico simple. Si estuviera enfocado uno de los focos en la retina y el otro detrás de la retina, esto se llamará astigmatismo hipermetrópico simple. ¿Ah? O sea, uno de los ejes está enfocado en la retina y el otro
o para el lado miópico o para el lado hipermetrópico. Astigmatismo compuesto, ambos meridianos son ametrópicos dentro de la misma modalidad, ya sea hipermetropía o miopía. ¿Qué implica esto? Si ahí tenemos a la retina, uno de los ejes va a estar delante de la retina y el otro eje también delante de la retina. Bien, entonces, ¿esto cómo se llamará? Un astigmatismo compuesto miópico. Y el hipermetrópico, ¿cuándo es? Cuando los dos están en el lado hipermetrópico. Astigmatismo hipermetrópico compuesto, ¿no? Solamente como referencia no vamos a preguntar esto. Cuando hablamos de astigmatismo mixto, cuando los dos son ametrópicos, solo que de distinta modalidad. Uno está en el plano miópico y el otro en el plano hipermetrópico. Solo como referencia. Este es un astigmatismo mixto. Y el irregular cuando existe una lesión en la córnea que va a generar dos puntos, ¿no? ¿Por qué? Por el astigmatismo irregular que tiene el paciente. ¿Con qué se trata esto? Con lentes cilíndricas. Si es astigmatismo puro, o esferocilíndricas, si tiene componente de miopía o componente de hipermetropía. ¿Y qué es lo que diferencia a un astigmatismo, a un lente cilíndrico de un lente esférico? Que en el lente esférico uno puede ver por cualquier parte del lente sin ningún problema, pero en el lente con astigmatismo uno ve de acuerdo al ángulo que sostiene el astigmatismo. Por decir, si encontramos un ángulo de 180 grados, ese astigmatismo tiene que estar en unos 180 grados con los lentes de corrección. Si ponemos en 160, ese paciente no va a ver. Lo que lo diferencia del lente esférico, donde uno puede ver por cualquier sitio de igual forma de nítido. Y la presbicia viene a ser una condición en la cual, debido a los cambios en el cristalino, a lo que es la disminución del poder de acomodación que va existiendo en el lente, se va evidenciando sobre todo una dificultad para ver de cerca. Se considera que esto es algo fisiológico, pero ¿no? Sobre los 40 años aparece esta presbicia, esta disminución de acomodar del ojo, que se traduce pues por la necesidad de usar lentes, porque los pacientes comienzan a tener dificultad para ver de cerca, comienzan a alejar las cosas para ver tranquilo. Entonces, algunos consideran como una condición fisiológica, no patológica, pero la dificultad existe y es necesario pues corregir. Entonces, aparece en promedio de los 40 años, la visión va disminuyendo y la corrección se hace con lentes positivas. ¿Ya? También con cirugía refractiva láser, pero con los lentes esféricos se va a corregir. Entonces, los vicios de refracción constituyen la principal causa
de disminución de la agudeza visual. ¿Ya? Entonces, dentro de los vicios de refracción es importante que tengan en cuenta un concepto, lo que es la anisometropía. ¿Qué significa anisometropía? La diferente medida que existe entre uno y otro ojo, una diferencia que es mayor a 2 dioptrías. De tal forma que una persona puede tener muy buena visión en un ojo y una visión deficiente en el otro ojo. Y esto puede condicionar, ¿qué cosa? Puede condicionar la generación y aparición de ambliopía en el ojo que tiene más medida. ¿Por qué es importante este concepto? Porque muchos niños tienen anisometropía y si se no les hace un examen a los 4 años y medio, este paciente no va a tener ningún tipo de molestia, pero puede desarrollar ambliopía en el ojo que menos tiene. ¿Ya? Anisometropía. Ahora bien, todas las cirugías, todos los vicios de refracción se corrigen con lentes. Pero también existe una corrección quirúrgica para dejar de usar lentes. Esa es la intención. Dejar de usar lentes. ¿En quiénes se recomienda? En pacientes donde ya el ojo ha dejado de seguir creciendo, de desarrollar, usualmente es entre 18, 20, 22 años, ¿no? Y tener en cuenta que esta es una cirugía electiva, porque los resultados de la operación van a ser iguales a la visión que se tiene con los lentes. No va a mejorar la visión, más allá de eso, ¿no? Entonces, esta corrección quirúrgica de los vicios de refracción se da ya sea a nivel corneal o a nivel intraocular. A nivel corneal, a través de cirugía incisional, anillos intraestromales, queratomilesis con láser, que es el láser, o puede ser también intraocular, con la colocación de lentes intraoculares, tanto conservando el cristalino, que es una cirugía de lentes fácicos, o cuando se saca el cristalino y se coloca un lente intraocular. Entonces, antes se hacía la queratotomía radial, donde se hacían una serie de incisiones sobre la superficie ocular, daba resultados, se debilitaba la córnea, pero esto actualmente está en desuso. ¿Ya? Eso era lo que se hacía, ¿no?, en la vista. Tanto también para la corrección de astigmatismo se hacía una queratotomía adecuada, pero actualmente se hace la queratomilexis con excimer láser, ¿ya? Y esto sirve para miopías, para hipermetropías, la combinación de miopía con astigmatismo, hipermetropía con astigmatismo. Pero para todas las medidas, no, tiene ciertos límites. Podemos hablar en promedio de 6, 7, 8 dioptrías para el componente espejo. Miopía, hipermetropía. Para astigmatismo, un promedio de 6 hasta 6, porque más allá de 6 habría que descartarse la probable presencia de queratoconos. ¿Ya? Muy bien, entonces, esta cirugía refractiva con el láser, que es una de las cirugías más extendidas actualmente, ¿en qué va a consistir? En la creación de un colgajo. Este colgajo se puede realizar ya sea con un microquerátomo o también con el láser de femtosegundo. Más exacto o donde menos posibilidades de que pueda haber complicaciones ocurre con el láser de femtosegundo, de tal forma que la cirugía es una cirugía con láser al 100%. Pero si no, si se va a hacer esto con lo que es el microquerátomo, es una cirugía combinada, ¿no? Lo que es láser más la parte mecánica para hacer este flap. Una vez hecho el flap,
se trabaja con láser, se cambia la curvatura de la córnea y se vuelve el flap a su sitio, ¿no? Y ahí terminó la operación. Da muy buenos resultados si el paciente es bien escogido. Es muy importante también que el grosor corneal sea adecuado, porque todo se trabaja en la córnea. Y después de la operación, pues definitivamente es una córnea más delgada la que tiene el paciente. Si no se tiene lo que es la córnea en forma adecuada, ¿no? El grosor adecuado, entonces preferible no hacérsela. Eso hay que tenerlo presente. Es una cirugía rápida, de minutos, con muy buenos resultados, ¿no? ¿Qué tal? Pero puede haber algunas complicaciones. Pueden formarse pliegues, crecimiento epitelial, etcétera, pero son complicaciones mínimas. Estos pliegues, ¿por qué? Porque se hace el flap en los casi 360 grados. Cualquier manipulación en el postoperatorio inmediato podría formar estos pliegues que es necesario restituirlos totalmente. ¿Ah? Pero es una cirugía sencilla y que da muy buenos resultados, sobre todo útil para aquellos pacientes que son dependientes de los lentes. Una persona con 5 de miopía en ambos ojos, sin lentes, tiene una visión de cuentaderos a 2, 3, 4 metros. Es dependiente de los lentes. Imagínense que lleguen a una visión de 20-20 sin lentes. Es buena la técnica, para todos. Yo tengo una miopía de 1. No, pero no soy un partidario. Con el láser de femtosegundo, más el láser para el láser, de repente me animaría. Pero es una medida de 1 que no vale la pena. Porque ven ustedes acá, me han acostumbrado a la pandemia a estar sin lentes. Pero si hubiera una medida mayor, de repente, pues sí, sería conveniente tener esta técnica, ¿no? Muy bien. También se puede colocar anillos intraestromales. ¿Para qué? Sobre todo cuando hay astigmatismos un poco altos, cuando hay tendencia a lo que es la formación de queratocono, los anillos intraestromales ayudan a que esta progresión no siga adelante y también mejora la visión. Ahora, cuando hay medidas muy altas, ¿qué nos queda por hacer? Hay que colocar ya o hay que hacer otro tipo de cirugía. En estos casos se pone lentes intraoculares fácticas, ¿no? Por decir, si un paciente tiene 15 de medida, no se puede hacer cirugía láser para bajar la medida. ¿Ah? La cirugía láser es para lograr una agudeza visual normal, no es para bajar la medida. Si alguien tiene 11 de medida y se corrige hasta 7, tiene 4 dioptrías que quedan, que igualito va a hacer que siga viendo mal. ¿Ah? Entonces, cuando hay medidas muy altas, se usa otra técnica. Una de ellas es la colocación de lentes intraoculares fácticos. O sea, se conserva el cristalino y se coloca un lente intraocular. Eso va a corregir el problema de lo que es la parte de longitud axial, sobre todo en los miopes, para que logre una muy buena visión. Y una ventaja es, pues, de que estos lentes incluso se pueden sacar después si existiera cualquier inconveniente. Entonces, estos lentes se pueden soportar en el ángulo o pueden estar adicionados al iris. ¿Ya? Lo importante es de que con esta técnica se corrige la visión de los pacientes, sobre todo con miopía alta. Los lentes fácticos es una
gran ayuda para aquellos pacientes que requieren de este tipo. Ahora, si el paciente ya tiene cierta edad, hay algún grave catarata, etc., se puede colocar un lente intraocular. Se saca el cristalino y se coloca un lente intraocular con la medida adecuada para que también tenga una buena visión. Esto ya es un procedimiento más, pero también es una forma de corregir el vicio de refracción que tiene el paciente, vicio de refracción bastante elevado. Muy bien, entonces, ambliopía. Cuando hablamos de ambliopía, estamos hablando de una disminución de la agudeza visual en uno o ambos ojos sin una causa aparente de lesión. Uno examina al paciente y no encuentra una justificación para esa disminución de la agudeza visual. Pero, ¿por qué se presenta esto? Porque hubo una estimulación insuficiente o inadecuada durante el periodo crítico del desarrollo visual. Habíamos anticipado que el ojo desarrolla, ¿no?, hasta los 6 años de edad, que es donde logra la agudeza visual del adulto. Cualquier interferencia en ese tiempo que haga que no exista una estimulación adecuada en la retina genera una ambliopía. Entonces, la ambliopía es un trastorno funcional. El ojo es un ojo de tamaño grande, de tamaño normal. No hay ninguna variación entre un ojo ambliope y un ojo normal. Pero de la parte funcional, sí. Ese ojo no desarrolla visión. ¿Y esto por qué? Porque hay una pérdida de lo que se llama la superioridad de la fobia. ¿Por qué? Porque hay una competición de las imágenes que va llegando de un ojo sano y del otro ojo que tiene algún riesgo o algún factor que hace que sea ambliope. Entonces, por esta competición, el cerebro solamente, prácticamente, capta la imagen del ojo que va mandando buena señal y el otro ojo no da la visión. Ahora, se presenta entre 2.5 a 5% de la población y es la causa más frecuente de baja agudeza visual en niños jóvenes y los adultos que van a ser. Pero ¿cuál es, digamos, el problema de esta ambliopía? Es una ambliopía, uno, que tiene tratamiento que se puede prevenir. Entonces, una disminución de hasta 5% de agudeza visual en la población por una patología que tiene tratamiento no es dable que esto ocurra. Entonces, el desarrollo normal del sistema visual se da pues hasta los 6 años de edad, donde se alcanza la visión del adulto. Este periodo crítico de desarrollo de los 6 años de edad se da ¿por qué? Porque existe también una plasticidad cerebral. También el cerebro es un cerebro todavía inmaduro. A nivel cerebral, también la plasticidad, esa maleabilidad de conexión entre las vías aferentes y la corteza, está muy susceptible a diferentes cambios. Cambios que tienen que ver con lo que es el envío de imágenes claras hacia la retina y de la retina hacia el cerebro. De tal forma, esta conexión es sensible a cambios. Cuando hay cambios, ¿qué se va a producir? Modificaciones de dominancia visual. Uno de los ojos llega a ser dominante y el otro ojo no permite que desarrolle su función.
A ver, chicos, les decía, después de esto nos faltan de la oftalmología pediátrica algunos recomendaciones. Entonces, tenemos 45 minutos. Creo que si por ahí habilitamos una horita de clase en cualquier momento, ya solo virtual, a cualquier hora del día, un día que puedan, sería mejor. Para no estar ahí corriendo. ¿Ya? Listo, chicos, así está. Muy bien. Entonces, pues, esta maduración normal de los circuitos visuales es algo que se va a ir presentando en forma progresiva hasta los 6 años. Un recién nacido no tiene una muy buena ubicación. Esto es algo que se va aprendiendo, que se va dando con el correr de los meses, ¿no? Y la agudeza visual se va ganando en forma progresiva. Cuando logramos la agudeza visual de 20-20 a los 6 meses. Pero no solamente nosotros tenemos una agudeza visual que ganar, una agudeza visual en un ojo u otro ojo que ganar, sino también tenemos que tener una visión binocular, una visión en 3D. Y esto se da cuando los dos ojos tienen la capacidad de poder desarrollar en forma uniforme. Si un ojo tiene 20-20 y el otro ojo tiene 20-70, no va a haber una visión de profundidad. Para que haya visión de profundidad, tiene que los dos ojos tener visiones bastante similares. Entonces, ya habíamos adelantado que la visión más perfecta del ser humano es la visión binocular, la visión en 3D, la visión exterior. ¿Ah? Entonces, la información que viene de cada ojo, esta es retransmitida hacia la corteza cerebral, hacia la región occipital. ¿A través de qué? De 3 niveles neuronales, de la retina, cuerpo genicular lateral y la corteza cerebral. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros examinamos a un paciente miope a nivel de la retina, no encontramos nada. Es una retina, un fondo de ojo normal. Y esto se dio pues, después de cuántos estudios que se hizo, que se determinó que en la retina no había. Muy bien, pero en la retina, ¿qué tenemos? A los fotorreceptores formados por los conos y bastones, las células polares, las células ganglionares. Y estas células ganglionares tenemos las células X, Y y W. Las células Y son aquellas que van a transmitir la información ligada a la agudeza visual y a la discriminación espacial. Digamos, son las células más importantes, ¿no? Las células Y guían los movimientos, las características de movimiento y de formas. Y las W de movimientos lentos de seguimiento y mantenimiento del la. Bueno, el nervio óptico, el 80%, va a llevar la información a la corteza occipital por la vía genículo-alcaína, el 20% por la vía retino-tectal. Más importante, la vía genicular. ¿Ya? Esto llega ¿a dónde? A las áreas 17, 18 y 19 de la corteza occipital, donde las células se van a organizar de una forma mucho más compleja, ¿no? En diferentes capas, donde se forman columnas de dominancia ocular. Y es pues a este nivel de la corteza visual primaria donde va a ocurrir
lo que es la visión. Todo el sistema ocular es solamente para transformar la luz que viene del infinito en estímulos eléctricos para que esto sea transmitido a la corteza occipital. Cuando estén mutilados, de repente vamos a tener un reemplazo del globo ocular que capte todo lo que está afuera, lo transmite. ¿Se va a llegar a eso? Probablemente. ¿Por qué se produce la miopía? Por dos situaciones. Uno, que es la teoría del tratamiento jerárquico o de la competencia binocular cortical, o por teoría del procesamiento paralelo. La teoría del tratamiento jerárquico de la competencia binocular cortical, dada por Kugel y Luis en ese tiempo, mereció el Premio Nobel de Medicina. Entonces, esta teoría del tratamiento jerárquico de la competencia binocular, ¿qué implica? Que la información visual es analizada por células cada vez más complejas. Los estímulos de ambos ojos deben actuar simultáneamente y proveer la misma calidad de imagen. De lo contrario, solo se registra la imagen del ojo dominante, del ojo que está mandando una imagen clara, desarrollándose por competencia binocular, una competencia binocular, de tal forma que las células que representan a dicho ojo, al ojo que está enviando información clara, pues va a desarrollar adecuadamente. Y el ojo que manda información no clara, no desarrolla, por competición. ¿Ya? Y con eso se modifica lo que es las columnas de dominancia ocular. En la teoría del procesamiento paralelo, menciona que los diferentes canales nerviosos, los sistemas X y W, llevan diferentes componentes de la información de forma que una inadecuada estimulación de las células X retinianas llevarían a una disminución de la agudeza visual. ¿Cuál de las dos es más prominente? Probablemente haya alguna alteraciones en ambos sistemas, pero lo que sí es más fuerte es la competición que existe entre uno y otro ojo. Y al final se ha determinado actualmente que la principal falla está a nivel de lo que es la corteza occipital. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber, pues, interacciones binoculares anómalas, va a haber una deprivación de formas de visión foveal. Los dos están mandando información a nivel foveal, desde el nivel foveal. Bien, esta es una comparación de resonancia magnética funcional, donde se evalúa un ojo normal y un ojo ambliope que está expuesto a determinados estímulos. Al lado izquierdo de ustedes, derecho de ustedes, vemos lo que es la respuesta de un ojo normal a un estímulo X. Vean cómo las diferentes zonas a nivel de la corteza occipital son activadas. Al mismo estímulo, en un ojo ambliope, vean que los estímulos a nivel cerebral no se dan. Entonces, lo que falla es de que la información que llega no es analizada en forma adecuada a nivel superior, a nivel cerebral. Y por lo tanto, se genera la ambliopía. También, otro tipo de estímulo en un ojo no ambliope, el mismo estímulo en el ojo ambliope, la misma respuesta.
una respuesta no adecuada a nivel de la corteza occipital. También lo mismo con otro tipo de estímulo y la misma forma de presentación, ¿no? Una respuesta normal en un ojo y en el otro ojo, ausencia de respuesta. Bien, para recordar, ortotropia era cuando los dos ojitos están alineados en la fijación hacia el infinito. De tal forma que estos dos ejes visuales confluyen sobre el mismo punto de fijación y, merced a esto, nosotros vamos a tener una percepción simultánea. Lo que cada ojo está observando va a tener una fusión macular, vamos a tener un campo visual binocular fusionado y esto nos va a dar una visión estereoscópica, una visión en 3D. Entonces, la visión en 3D es producto de una visión binocular. Recuerden, si nosotros tenemos un paciente que tiene en un ojo 20-20, pero tiene una visión monocular, no ve en 3D. Tiene una visión en 3D mala, perdida. ¿Ah? Recuerden, la función binocular, la estereopsia, es el resultado de la interacción conjunta de los dos. ¿Hasta cuándo tenemos también una visión binocular que puede recuperarse? Teóricamente hasta los 6 años. ¿Ya? Después de eso se pierde. ¿Qué puede hacer que una visión binocular no se desarrolle? La presencia o la ausencia de una o dos imágenes, ¿no? Por decir, un paciente con estrabismo transmitirá solamente una imagen. ¿Por qué? Porque si está mirando con los dos ojos y hay presencia de estrabismo, pues va a haber doble. Ya habíamos visto en la clase anterior de que el ojo que está haciendo que mire doble, la información ya no va a seguir mandándose. ¿Por qué? Porque en ese ojo a nivel retinal se va a formar una zona de supresión. ¿Ya? Imágenes borrosas también afectan a lo que es la formación de una visión binocular. ¿Qué situación nos genera imágenes borrosas? Cuando hay, pues, un vicio de refracción muy alto en un ojo, en el otro ojo, una visión buena, entonces esa visión borrosa del ojo que está mandando información mala no va a ser simplemente, digamos, ligada. Si tenemos opacidad de medios, tampoco la información que se mande va a ser la adecuada. Entonces, todo esto tiene una repercusión, pues, en el plano también. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de ambliopía, cuando hablamos de ojo perezoso, tenemos que ver la causa que lo está produciendo. De acuerdo a la causa que lo produce, se clasifica también la ambliopía. Por lo tanto, habrá una ambliopía estrábica, una ambliopía anisometrópica, una ambliopía ametrópica, por deprivación o por nistagmus. Bien. ¿Cuándo es una ambliopía ametrópica? Cuando los dos ojos tienen un vicio de refracción elevado. Por decir, astigmatismos de 5 de 6 en ambos ojos. Esto genera ambliopía, una ambliopía ametrópica. La ambliopía anisometrópica es cuando en uno de los ojos tenemos una buena visión y en el otro ojo tenemos una mala visión. Y esto guarda relación con la cantidad de medida. El que tiene buena visión no tendrá mayor medida,
El que tiene una mala visión tendrá mayor medida. Y en el ojo que hay mayor medida, pues manda una información más opaca que no va a ser procesada adecuadamente. ¿Ah? De ellos, a ver, por ejemplo, lo dejamos para el examen. De los diferentes tipos de ambliopía, ¿cuál de los que está enunciado ahí es el que más difícilmente se puede detectar? A ver, Liz Ventura. Para todo veo bien, pero para cosas de definición. A ver, Liz Ventura, ¿cuál marcarías? Doctor, ¿Cuál de estas alternativas marcarías como que es la causa de ambliopía que es más difícilmente detectable? doctor, marcaría la anisometrópica. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? A ver. Está bien, la respuesta es correcta. Seguro por todos lados. Pero si dicen el por qué, hay el problema. ¿Por qué razón? A ver, Elizabeth Justa. Sí, doctor. ¿Por qué razón? ¿Cuál es tu respuesta? También optaría por la ambliopía anisometrópica. ¿Por qué? Porque hay gran diferencia en la visión de los ojos, entonces puede ser una causa que nos desvíe un poco del diagnóstico. ¿Pero por qué te desvía del diagnóstico? No. Es sin lentes, así mismo. Porque nosotros nos miran mal. No. ¿Por qué razón? Porque la respuesta está correcta. A ver, digamos, si alguien tiene estrabismo, ¿cuándo te das cuenta? Cuando lo ves, este puede tener ambliopía, que vaya a consulta, ¿verdad? Si tiene nistagmus, también algo debe tener en la vista, que lo revisen. Ambliopía por deprivación, ¿qué implica? Una ptosis marcada, una caída de párpado marcada, una catarata que estás viendo de ahí, un reflejo pupilar blanco, algo está pasando, lo mandas. Bien, la ambliopía ametrópica, aquella que consiste en medidas bastante altas en ambos ojos. Astigmatismo de 4, de 5, de 6. Hipermetropías de 4, 5, 6. ¿Cómo lo detectas? No mira, es serio, no mira. Entonces el chiquito está viendo su tele y se acerca, le dice, siéntate acá, no ve, sienta ahí. O en la edad preescolar el niñito está perdido en el aula. Entonces es más fácil de detectar.
Pero una anisometrópica, donde un ojo ve bien y el otro ve mal, ese paciente hace su actividad normal. Para todos los efectos, está viendo bien. Pero en un momento le tapan el ojo bueno y no ve. Ya pasó el tiempo para curar la ambliopía. Entonces, esta es la más peligrosa. Muy bien. Entonces, la ambliopía estrábica es una de las más frecuentes, porque el paciente que tiene estrabismo y que está desviando un ojo constantemente, ese ojo que desvía constantemente no gana visión. ¿Ya? ¿Por qué? Por inhibición cortical de los impulsos originados en la fobia del ojo desviado para evitar la diplopia o confusión. Si el cerebro está viendo dos imágenes, entonces esta imagen que es mala, lo suprime. Hay un escotoma de supresión, todo estímulo desde esta zona no va al cerebro, por lo tanto solamente ve uno. Inicialmente estaba mirando con los dos ojos, pero había una visión doble. Se anula y eso se queda para siempre. De tal forma que cuando esté mirando con los dos ojos, para el cerebro solamente importa la mirada de este ojo, las imágenes que manda este ojo. En la anisometrópica, diferente graduación en los dos ojos. Se dice que la diferencia de más de 2 dioptrías, ¿no?, ya puede causar ambliopía. Y en estos casos, generalmente, uno de los ojos es bueno, no tiene mayor medida o medida mínima, y el otro es el ojo que tiene más medida. Entonces, estos pacientes van pasando desapercibidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una interacción binocular anormal por diferencia en la claridad, tamaño y contraste de las imágenes de ambos ojos. Hay una competición, el ojo malo no gana y solamente tiene el otro. Acá no hay confusión, no hay diplopia. Lo que hay son imágenes malas que están llegando. Entonces, por competición, el cerebro trabaja con imagen buena y el otro no gana visión. Más o menos las cantidades a partir del cual puede haber ambliopía. Una diferencia de más 1,50, miopía 3 o astigmatismo de 1,50. Pero acá hemos encontrado que con astigmatismos mayor de 2 de diferencia hay ya niveles de ambliopía. La miopía no suele causar tanta ambliopía. ¿Por qué razón? Ya lo dijimos. Por ejemplo, un paciente que en un ojo tiene 20-30 de visión, y en el otro ojo ve 20-100. 0,50 de miopía, 2,50 de miopía. ¿Qué posibilidades tiene el ojo derecho, donde hay más medidas, de desarrollar ambliopía? ¿Qué dicen? A ver, eso ya lo hemos hablado. Natalie, ¿estás? Sí, doctor. ¿Qué ojito, o bueno, qué posibilidades tiene de desarrollar ambliopía? Hay diferencia de más de 2 de miopía. En estos casos de miopía, ¿qué tanta posibilidad de desarrollar ambliopía existe? ¿Poca, mucha? Tendría más posibilidad, doctor, porque la imagen no llega clara. Ya, una posibilidad. Pero en los pacientes miopes, ya lo habíamos dicho, la ambliopía no se presenta tanto porque si bien hay una deficiencia en visión para lejos, se mantiene la visión cercana. Entonces, eso le permite seguir enfocando en forma clara. ¿Ya?
La ambliopía ametrópica, cuando en ambos ojos hay medidas altas. En Europa, en otras latitudes, el vicio de refracción con medida alta que causa ambliopía es la hipermetropía. En nuestro medio es astigmatismo. Tenemos astigmatismo, bastante astigmatismo. ¿Y esto por qué? Por defecto de estimulación de las células X que son muy sensibles aquí a lo que es el desenfoque. Astigmatismo se presentan ¿con qué medidas? Con medidas altas, ¿no? Hipermetropías con +4, +450, +5. Astigmatismo de +250, 2. Miopía es la que menos ambliopiza, ¿ya? Y la ambliopía por deprivación, ¿no? Cuando existe una obstrucción física en la línea de visión, ya sea por formación de catarata, por formación de edema corneal, hemorragias vítreas, etc. ¿Por qué se produce? Porque hay ptosis, cataratas congénitas, lesiones corneales, ¿no? Que impiden, pues, que haya imagen de alto contraste en la retina. Es de la que tiene peor pronóstico, sobre todo si no se traza, se corrige la causa de forma precoz. ¿Ya? Pero todas ellas causan ambliopía, una disminución de la agudeza visual, la forma como se hace el diagnóstico. Y en la ambliopía por nistagmo, que es el movimiento oscilatorio de los ojos, hace pues que no haya buena fijación, no se desarrolla una buena función macular y conlleva generalmente ambliopía bilateral. Entonces, si nosotros tenemos a una persona que tiene nistagmos, con seguridad esa persona tiene una mala agudeza visual. ¿Ya? Tendrá pues un 20-200, quizás 20-100, pero ese va a ser su límite de visión. Ahora, según el grado de agudeza visual, podemos clasificar las ambliopías. Solamente para conocimiento. Ahora, si tiene más factores ambliogénicos, también pues será más difícil de revertir el cuadro de la ambliopía. Diagnóstico se va a hacer principalmente en base a lo que es cuánto está viendo la persona, cuál es su agudeza visual. Que hay una serie de situaciones que acompañan al cuadro de ambliopía, sí, pero que no se evalúen salvo que sea para situaciones de investigación. La sensibilidad de contraste, estereosis, todas esas cosas que también acompañan, no se evalúa lo que es la agudeza visual. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de un ojo perezoso, un ojo vago, tiene que hacerse este diagnóstico a una edad temprana. En esa edad donde todavía existe esa plasticidad cerebral, ese periodo crítico para el desarrollo de la función visual, que es los primeros 6 años. El tratamiento, si se descubre la ambliopía en este tiempo, los resultados son buenos en la mayoría de los casos. Pasados los 6 años, a los 7, 8 o más, si bien la literatura menciona que existen buenos resultados en el tratamiento de ambliopía, en la práctica no se da. Es más difícil tratar a una persona que ya tenga su sistema visual culminado, ¿no? Que pueda recuperar de una ambliopía. ¿Ya? Entonces, como recomendación a futuro, ¿no? El examen visual se debe de realizar a los 4 años, 4 años y medio. ¿Ya? Fomenten ese concepto. ¿Cuándo evaluar a un niño? Por lo menos a los 4 años y medio. Un solo examen necesitamos.
¿Para qué? Para determinar si hay factores ambliogénicos, para ver cómo está su visión, y si tiene ambliopía, revertir la ambliopía. ¿Ah? Vean, ¿alguno quiere ser pediatra? ¿Ninguno? ¿Por qué? Porque ya no va a haber niños, ¿eh? Va a haber una baja de niños. Pero sí va a haber niños. Vean, los niños tienen control del niño sano. Cada mes, cada 2 meses, hasta no sé cuántos años. ¿No? Y no puede haber un examen oftalmológico a los 4 años y medio. Ya pues ustedes promocionan ese concepto. ¿Ah? El tratamiento va a depender pues, del tipo de ambliopía. Si es por una causa de estrabismo, tenemos que revertir esa desviación, después llegar a la operación. Si hay una catarata congénita, tenemos que sacar esa catarata para que el ojo no se vuelva ambliópico. Si hay una tosis congénita marcada, tenemos que corregir también esas tosis. Si hay vicios de retracción altos, anisometropía, etc., tenemos que corregir. Y en base a eso, se va a tratar pues la ambliopía. Ahora bien, cuando ya hay una ambliopía manifiesta y se colocan los lentes, se operó, etcétera, y todavía no hay la visión adecuada, el tratamiento se va a hacer en base a parches. Se parcha el ojo bueno, ¿ah? Para estimular al otro ojo a que vaya ganando visión. De todos los tratamientos no quirúrgicos, aparte de que se usen lentes, el único tratamiento que ha quedado a la fecha es el tratamiento de oclusión del ojo. Pero una oclusión que tiene que ser supervisada, hecha por horas, no se puede parchar todo el día y por tiempo indeterminado. Porque de lo contrario, en el ojo bueno podemos inducir la formación de una ambliopía. Porque recuerden, estamos tratando todavía el ojo de un paciente que está en un proceso de desarrollo. Y el ponerle un parche es como si hubiera tenido una catarata. Por eso tiene que ser supervisado. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de la ambliopía es eso. Puede haber parches, puede haber alternativa a los parches, de colocar gotas cicloplégicas para que el paciente vea mal en ese ojo y se estimule el otro ojo, ¿no? Pero, sobre todo, tiene que haber, pues, la colaboración de los padres. Si los padres no colaboran, el niño no va a ganar visión. ¿Por qué? Porque va a haber un rechazo del niño, lógico, el ojo sano se lo está ocluyendo. Y como el ojo que ve mal, está haciendo toda su actividad. Aparte de que el parche y todas las situaciones generan conflicto con lo que estamos observando, etc. A la menor queja del niño, los padres ceden. Entonces, los padres tienen que ser conscientes de que el tratamiento tiene que hacerse de la forma que se está indicando en los tiempos que quedan para revertir esa ambliopía. Porque pasados 6, 7 años no es mucho lo que podemos lograr. Bien, con esto terminamos ahí. Y recuerden que lo que es la ambliopía, ¿no? Lo que es la ambliopía, viene a ser una de las características o uno de los efectos que está presente en diferentes patologías que nosotros vemos en la población pediátrica. 10 minutos para avanzamos con otro. Ya, a ver,
Como lo vas a tener que hacer una horita, en una hora al otro, se hace también. ¿Alguna inquietud en tanto? Entonces vamos solucionando. Ya, vamos avanzando 10 minutos con lo que sigue y ahí la seguimos. Muy bien, en lo que es oftalmología pediátrica vamos a ver una serie de patologías que ya lo hemos tratado, algunas de ellas no, pero que es importante que lo tengan presente porque se puede uno, digamos, evitar muchos problemas, ¿ah? Y se puede ayudar también bastante. Recordemos que la visión por excelencia es el sentido de relación que nosotros tenemos con el mundo exterior. Es uno de los principales sentidos para ver qué está pasando en el mundo exterior. No es el único, pero sí el más importante. Y una ausencia de visión, pues nos da una seria minusvalía. Eso es así. ¿Ya? Por lo tanto, cuidemos la visión de la mejor forma. Una detección precoz de un defecto de la visión, ¿qué nos va a permitir? Nos permite que nosotros podamos hacer una corrección total o parcial, que podamos intervenir en forma oportuna, que de repente hasta podamos prevenir una ceguera permanente. Por ejemplo, si nosotros reconocemos a un paciente que tiene glaucoma congénito en forma oportuna, podemos darle una expectativa de visión mucho mejor a que cuando en la edad preescolar se le detecte con una lesión ya muy avanzada. Nos permite pues una intervención precoz y si ya la situación está muy dañada, permitir tempranamente una educación especial. Bien, el sistema visual de un infante es un sistema visual totalmente maduro. ¿Y cómo va madurando? En la medida que tenga estímulos adecuados que estimulen la retina. Si hay estímulos adecuados que están impregnando, estimulando la retina, ese ojo va a desarrollar en forma adecuada. Por lo tanto, la visión se va desarrollando progresivamente. Nosotros nacemos con toda la capacidad de poder desarrollar una visión normal, pero esto tenemos que lograrlo de forma progresiva. No tiene que haber elementos adversos que interfieran con ese proceso. Por lo tanto, la visión, pues, es algo que se va aprendiendo con los años. Entonces, la visión en el recién nacido es bastante pobre, ya lo habíamos dicho. ¿Y esto por qué? Porque existe gran inmadurez en los centros visuales en el cerebro. La agudeza visual puede llegar al 100% entre los 4 y 6 años de edad. Se dan cuenta que hemos estado mencionando bastante lo que es el periodo crítico de la enfermedad, los 6 primeros años, la plasticidad cerebral, etc. Probablemente a futuro, a ustedes serán parte de esto, de que se podrá abrir ventanas para crear lo que es periodos críticos en determinadas partes del cuerpo. De tal forma que se pueda interactuar como si estuviera comenzándose todo de nuevo. Imagínense que nosotros tengamos esa plasticidad cerebral, que tengamos ese periodo crítico de los 6 primeros años, que podamos aperturarlo a cualquier edad. Que tengamos una ambliopía
que se diagnostica a los 30 años y podamos revertir esa patología porque se va a trabajar adecuadamente en un tiempo, en un espacio de tiempo determinado que haga que lo que se tiene se pueda. Se podrían curar muchas cosas. Y se va a llegar a eso. Dentro de lo que era el tratamiento de la miopía, había medicamentos que trataban de buscar eso, pero que no dieron muy buenos resultados. Pero una siguiente generación de medicamentos de repente cumple con eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué necesitamos para aprender a ver? Pues una buena imagen en la retina, de tal forma que el cerebro no tenga que ignorar la información que recibe el ojo. Es selección natural. Entonces, cuando estamos ya evaluando a un recién nacido, ¿qué exámenes debemos de hacer? ¿No? Valoración de los antecedentes familiares y personales, ¿no? Para ver si hay algún antecedente de lo que podría ser una retinopatía de la retina. Hay que hacer una inspección de los ojos, el tamaño de los ojos, son simétricas o asimétricas, del globo ocular, cuál es el tamaño de la córnea, etcétera, porque eso ya nos está orientando hacia qué cosas podría tener la persona. Ver el reflejo pupilar. Normalmente cuando nosotros vemos la pupila, el reflejo pupilar es de color rojo. Cualquier alteración en este reflejo pupilar rojo nos debe de llamar la atención. ¿Cómo es una alteración en el reflejo pupilar rojo? Generalmente una lesión blanquecina. Y cuando hay una lesión blanquecina, ¿qué debemos de pensar? La presencia de catarata congénita, la presencia de retinoblastoma. ¿Cómo están los reflejos? ¿No? Que nos van a indicar cómo está funcionando el sistema visual. El reflejo fotomotor es uno de los exámenes más importantes que tenemos, ¿no? Es la respuesta de la pupila a la luz que nos está ayudando. El cierre palpebral a la luz, que también es un reflejo que está presente. Ya en niños mayorcitos, en los lactantes, también el examen ocular tiene la misma secuencia. Realizar la anamnesis necesaria, la inspección de los ojos, la presencia o no de epífora, lagrimeo. ¿Qué nos indica la presencia de lagrimeo? ¿Recuerdan? Puede ser obstrucción del conducto congénita del conducto lacrimal 1 y otra. Puede ser conjuntivitis, otra. Otra. Recuerden, glaucoma congénito. ¿Ya? El reflejo pupilar también hay que realizarlo. La exploración de seguimiento de la mirada. La motilidad ocular, hay presencia de nistagmos, no hay nistagmos. ¿Están alineados los ojos o no? Podemos hacer un Hirschfeld. Podemos hacer un cover test para descartar estrabismo. El cover test para determinar qué tanta aplicación pueda tener la persona, etc. Y en los niños mayores, ¿no? Seguir con la anamnesis, preguntar a los padres si hay sospecha de problemas visuales, la inspección de los ojos, el cover test, prueba de Hirschfeld, y en ellos ya podemos nosotros cuantificar la agudeza visual a través de la cartilla de Snellen. Un niño de 4 años ya colabora para lo que es la agudeza visual a través de la cartilla de Snellen para infantes o con las E invertidas.
se le familiariza y tenemos un buen resultado. Ya, listo, seguimos. Me da un día, por favor, para que con ustedes.